Bueno, ¿y tú qué piensas, Xavier Horcajo, de todo este embrollo de Basile, Paolo, los italianos, Berlusconi, Telecinco, Borja Prado y lo que está pasando en las cadenas de televisión? Bueno, pues hombre, la intuición me dice varias cosas. La primera, que es verdad que lo han jubilado. Lo han jubilado por razones de edad y por razones de fracaso. Ambas cosas van en junto, no tienen por qué ir una o la otra. Esto no es el blanco y negro, esto va a la vez. La primera, la de la edad, no merece comentario. La otra, la del fracaso, sí. Basile tiene muchos años de experiencia en generar mucho dinero, mucha caja en España. ¿De acuerdo? Ese es su gran mérito, ha generado mucha caja. ¿Qué más? Ha sabido ahorrar, han reducido gastos como nadie, pero a pesar de eso el modelo no funciona. Y el modelo no funciona porque Basile se ha hecho mayor y Basile no está por innovar nuevas rutas de horizonte de lo que va a ser la televisión en el futuro. ¿Por qué se le ha descojonado el modelo a Basile? El modelo a Basile se les ha descojonado porque mucha gente ha entendido que eso era truculento, que compraban una medio verdad, la convertían en verdad absoluta, hacían 3.000 programas con esos ingredientes, con esos personajes que estaban convenientemente ungüentados, ellos se metían la pasta en el bolsillo y la borregada seguía, uy lo que ha pasado, uy Ortega Cano, uy la no sé qué, uy Tamara, Dios mío, y eran personajes manejados como títeres por Mediaset. Y su intermediario en España era Paolo, que es un gran cínico, como buen italiano. Lo digo con cariño. Yo tengo buena relación con él. Me parece que es una persona leal para aquellos a los que, en fin, él cree que son sus súbditos, ¿no? Desde ese punto de vista, su modelo fracasa porque la gente, primero, se cansa, se agota. Este es un modelo que no tiene el signo del infinito escrito en ninguna parte, en ningún contrato, y se cansa. Y luego hay un procedimiento judicial que les daña muchísimo, porque pone a las claras una técnica mafiosa en el comportamiento de una cadena de televisión, que es una concesión pública, no vayamos a olvidar. Y eso obliga a que sus mayores, el presidente Borja Prado, el hijo de aquel Manuel Prado y Colón de Carvajal, que tú conociste y yo también, bueno, este es un consejero del capital italiano en España. Fue presidente de Endesa y está haciendo, y hereda Telecinco, sale de Endesa para presidir Mediaset en España. Bien, ¿y por qué? Bueno, pues porque el capital italiano lo que hace es un capital que se nutre de la vaca hasta que la vaca queda vacía. Entró en Endesa, la vació de sus inversiones en América Latina, que pasaron a ser de Enel y a presidirlas un socialista de la época, Elena Salgado o aquel Pedro Solbes, ¿de acuerdo? Bien, ese es el plan. Luego vaciarla de los ingresos que tiene como una fábrica dummy. Dummy en inglés significa tonta, una fábrica tonta, sin capacidad de pensamiento. Simplemente una máquina trituradora de la carne que va ingresando las moneditas y luego el tío Gilito las cuenta y las manda a Italia. El papel de tío Gilito es el papel de Borja Prado, en Endesa y en Mediaset. El modelo se les agota y el gran Basile no es capaz de encontrar un remedio, una nueva cosa. Bueno, y eso aguanta pues por Ana Rosa y el resto no aguanta. Han tenido una caída publicitaria como todo el mundo, porque la televisión está en crisis. Mira a tus hijos a ver cuántas horas pasan delante del televisor. No, los míos ven muy poca, bueno, sobre todo pues los varones apenas tiempo. El modelo este del Sálvame, el medio real. Mi hijo pequeño, bueno, que ya tiene 19 años, ve algún informativo porque lo necesita para la universidad y yo no lo he visto nunca enfrente del televisor. Nunca, ¿eh? Lo ven en el ordenador y seleccionan y son muy rápidos cambiando. Es otro mundo. Ese es el mundo al que tendrán que adaptarse los señores que recibieron la herencia de manos de político y les han convertido en el duopolio televisivo, sí, con 8 cadenas cada uno, siendo que no tienen pues un porcentaje de audiencia que equilibre el porcentaje de ingresos de la publicidad que se llevan el 90 y pico % del mercado y apenas tienen el 60% de la audiencia. Eso deja a otras cadenas completamente al albur de la circunstancia. Ahora bien, yo diría que el papel del capital italiano
que está presente también en Antena 3, en la otra, Sí. lo que llamaban antes la cadena triste, ahora en la cadena alegre, ya tú por dónde. Bueno, es igual. El capital italiano en ambos dos lugares se ha caracterizado por jibarizar los cerebros de los españoles durante 30 años, con unos programas que los aborregaban, con unos programas de poca diversidad y desde luego con unos programas que hacían mucha caja con ellos, eso es cierto, sí, pero que aborregaban al personal al punto de que muchos hemos decidido no ver según qué cadenas. Muchísimas gracias. En cualquier caso, vamos a otros temas porque yo ya te he dicho, debo confesarlo, que me parece que es un signo de salud mental ver poca televisión. Dicho esto, gran tema también en España. En España estamos con lo de siempre. Otra vez la economía, otra vez este gobierno inepto, otra vez la crisis que no termina, que se ahonda, sigue la inflación. ¿Qué tenemos en el panorama? Bueno, el panorama es verdaderamente llamativamente peligroso. ¿Por qué? Porque a la vez que pasa eso hay una crisis institucional, a la vez que pasa eso Pedro Sánchez saca la zarpa y se come al que es disidente, al que no le aplaude a rabiar como si fuera Xi Jinping. Y el caso, en la próxima, vamos a ver, no sé quién será antes, si el gobernador del Banco de España, que tiene un estatuto de blindaje y tal, pero que ayer lo incomodó muchísimo. Sí. Ayer dijo una cosa brutal el gobernador. Tardaremos 6 meses más de lo que preveía el Banco de España en llegar a la actividad económica que teníamos en 2019 antes de la pandemia. Y eso no se va a producir, dice, hasta la primavera del 24. O sea que hasta la primavera del 24 vamos a estar así, no llegando a la actividad que teníamos en el 2019. Y ahora viene la señora de la AIREF, la que sustituyó en el cargo a uno que es ministro de Seguridad Social en el propio gobierno de Sánchez. Es verdad que entonces Escrivá no decía las mismas cosas que dice ahora. Ahora dice una memez tras otra y antes pues hacía estudios, por ejemplo, que fue el que detectó la grasa que tenía el mundo de la política en España, y su estudio era pues bastante serio. Ahora esto se le ha olvidado. Se le ha olvidado que hay que reducir grasa de la política, gasto de lo público, etcétera. Y la sustituta, ¿qué ha hecho la sustituta? Pues la sustituta ha dicho que desde luego abróchense los cinturones, que vamos a entrar en una etapa que nos va a llevar, claro que sí, nos va a llevar a un punto en el que entraremos en recesión. La duda es si va a ser este próximo trimestre o el siguiente, pero el bofetón se lo da porque le dice, oye, usted está montando los presupuestos sobre bases artificiales, que son las del año 22, que fue un año circunstancialmente bajo, y eso es hacer trampas en materia presupuestaria. Usted no está considerando el gasto que va a tener que hacer por las medidas anticrisis, y lo que usted está haciendo va a redundar en un aumento del déficit espectacular el año 2023. Pues no se me ocurre peor diagnóstico para las cuentas públicas que la AIREF. La AIREF es la autoridad independiente de este bofetón al gobierno. Ahora, eso sí, pues la respuesta de Sánchez ya sabes cuál es. Mandará un motorista y cambiará a esta señora básica que está frente de la AIREF porque la debe considerar demasiado independiente. Y así con todo. Yo creo que la salida va a ser, bueno, y el Banco de España exactamente, otro tanto de lo mismo. No tengas. Eso es una de las cosas que caracteriza a Pedro Sánchez. Frase final. Esto se llama, hay que calificarlo, se llama autoritarismo. Cuando uno no soporta la crítica, cuando uno gobierna sin soportar la crítica, entra en una esfera que se llama totalitarismo, en la que a mí me costaría precisar entre las decisiones de Sánchez y algunas de las que tomó en los primeros años Chávez el venezolano, Hugo Chávez Frías. No, estamos entrando en una fase. Es verdad que no llegaba al punto de pasar por la Castellana el día de desfile y decir, própiese ese tanque, própiese. Que no, pero la actuación, mira, Xavier, la actuación frente a los periodistas, las declaraciones, el comportamiento que tienen con la publicidad, en los nombramientos, uno de los suyos siempre a los puestos, cualquier nombramiento que sea, cómo colocan a los amigos, la desvergüenza en el Falcon, sí retrata un tipo de personaje y un tipo de país, diría lamentable. La serie de televisión, eso es digno de Ceausescu.
Es digno de Ceausescu. ¿Quién se hace una serie de televisión abonando, regando el territorio con 20 millones públicos de los españoles a esas productoras para luego no tener quien te la compre? Bueno, sí se la comprarán, porque estos de las cadenas de televisión de que hemos hablado antes, el negocio es el negocio y comprarán lo que les digan que hacen. Precisamente porque el negocio es el negocio, sí. Ahora no les conviene tiznarse con el cazo. Entiendo de ahí y concluyo que tú das por amortizado al personaje. Este no repite ni aunque haga el pino. Yo no creo ni que se vaya a presentar. Pero bueno, eso dependerá de las encuestas. Habrá que llegar al escenario y entonces buscar el puente. Cuando lleguemos al río buscaremos el puente. Esa es la técnica Sánchez. Sánchez no tiene planes a futuro. Dependerá si la economía no se descose, si no sube la prima de riesgo, si no, en fin, pues igual hasta se presenta. Yo lo dudo porque es tan fácil que esto se desmadre en los próximos meses que yo insisto en lo que dije hace mucho tiempo aquí. Habrá elecciones anticipadas. ¿No os lo creéis? No digas más, no digas más. Con eso... Unas